Ascendente en Escorpio, camino intenso, profundo, sí los hay. Este es un camino de vida asociado justamente con la profundidad de la vida, con las emociones, pero aquellas que son conflictivas, que no tenemos muchas ganas de meternos, de explorar, de indagar. Nos habla de lo tabú de la sociedad, de la muerte, de la sexualidad y de todo aquello que ha quedado reprimido, escondido bajo la alfombra. Y lo envolvemos en una alfombra y lo lanzamos a un barranco. Hoy vamos a hablar de este ascendente y de cómo la vida los va a ir llevando a entrar en contacto con esto más intenso que tiene esta promesa de potencia, de vitalidad, de poder, de fuerza, pero para ello va a haber que meterse un poco en el musgo y liberar para poder purgar, sanar y en el mejor de los casos alquimizar ciertos procesos psíquicos muy interesantes. Hoy vamos a hablar de este ascendente. Buenas para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a Astro Onda Psicológica. Si no me conoces te cuento que mi nombre es Melina Laneri, que hace oficialmente 10 años que me dedico a la enseñanza de la astrología, que estoy a cargo de las redes sociales Astro Onda Psicológica o Astrología ¿Qué onda? Y vas a poder encontrar todas las instancias de clases, de cursos de clases. Esto, hace un blooper si querés. Vas a poder encontrar todas las instancias de clases, de cursos, de formaciones en www.astrologiaqueonda.com. Bueno, hoy nos toca hablar del octavo signo del zodíaco, que es Escorpio, pero en el ascendente, es decir, nacer con este signo en el ascendente. Antes de avanzar, te recuerdo un par de cositas. La primera es que si andás dando vueltas por acá, te gusta mi contenido, venís pispeando todos los videos que van saliendo, te pido que me regales un like, un comentario, que apoyes este canal y sobre todo que actives la campanita, así YouTube te avisa cuando sale un próximo video y no te perdés de todo este contenido que creamos con tantísimo amor. Lo otro es que, tarán, ya sabemos, pero te lo recuerdo si sos nuevo, que esto que estamos hablando de cada uno de los ascendientes proviene de acá y que yo lo que te cuento es tan solo una pizquita de lo que profundizo muchísimo en el libro El Camino del Ascendente. Te dejo las plaquitas por acá y lo puedes conseguir en mi web. De hecho, el ascendente en Escorpio es uno de los ascendentes más complejos que nos encontramos en el camino de la astrología y que realmente he tenido que acortar muchísimo la información de lo que realmente desarrollo en el libro o incluso en los cursos. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que les hablo y les recuerdo es esto de que el ascendente es un camino de vida asociado a que la persona vaya descubriendo, revelando dentro de sí, o sea, vaya reconociendo las cualidades asociadas al signo donde está el ascendente, en este caso Escorpio. La persona nacemos con habitualmente poca identificación con ese signo y a medida que el tiempo va pasando se van presentando experiencias y situaciones para que, bueno, aprendamos a ir más profundo y entrar en contacto cada vez más con la energía del ascendente. Pero hay que tener muy en claro que esta es una energía que vamos a tender muchas veces a rechazar o a no identificarnos. Si quieres entender mejor de qué se trata el ascendente, cómo se lee, cómo se interpreta el ascendente en astrología psicológica, te dejo este video donde enseño eso, cómo se lee el ascendente propiamente dicho. Lo primero que tenemos que saber es que todo ascendente en Escorpio viene de un pasado libriano. Entonces, ustedes ya se podrán ir imaginando que si una persona nace con un aprendizaje escorpiano ligado a la intensidad, a la profundidad, al entrar en contacto con aquello que es tabú, incómodo, molesto, que no queremos ver porque nos desequilibra, claramente tiene que ver con las emociones negadas, con lo turbio de nuestra psiquis, de la humanidad, de la cultura. Esto se va a sentir muy en contraposición con el hecho de tener un pasado libriano. Porque si yo soy ascendente en Escorpio, tengo una memoria asociada a el equilibrio, a la búsqueda de la conciliación, a la búsqueda de la negociación, del diálogo entre las partes y de hacer todo tipo de movimiento posible para mantener el equilibrio, para mantener la armonía. Entonces va a resultar conflictivo, por supuesto, poder asumir que hay momentos en los que hay que romper con ese equilibrio, esa armonía, porque es necesario ir más allá. Es que ya no puedo. ¿Cómo no? Y poder tocar fondo y poder realmente encontrarme con lo que muchas veces Libra como búsqueda del equilibrio niega, que es el conflicto. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con esta memoria? Vamos a encontrar que muchas veces las personas con ascendente en Escorpio, a medida que el tiempo va pasando, van permitiéndose hacer procesos más intensos, más profundos, se van permitiendo habitar más el conflicto, pero eventualmente es algo que les cuesta sostener. A diferencia de quizás otras energías como un sol o una luna en Escorpio, lo que va a suceder propiamente con el ascendente
es que se va a ir animando a entrar en contacto con lo intenso y con lo profundo, pero no va a tolerar demasiado tiempo en esa instancia, entonces va a tener que recurrir a esta energía conocida de la memoria y por tanto que lo va a calmar y lo va a tranquilizar, que es la energía de la conciliación y que es la energía asociada al elemento aire. Libra como aire y todas las casas de la memoria para este ascendente son de aire. Entonces hablemos, racionalicemos, pensemos, indaguemos, negociemos y en ese proceso vamos a encontrar cómo esto los saca de la intensidad y la profundidad emocional. Lo que más sucede con el ascendente en Escorpio es que se va a ir a lugares venusinos. ¿Por qué lugares venusinos? Porque vamos a encontrar que enfrente de Escorpio está Tauro, signo regido por Venus, y en el pasado de Escorpio está Libra, signo regido por Venus. Entonces el ascendente en Escorpio tiene una estructura que de por sí lo tira bastante hacia lo venusino, que es quiero estar con otro, quiero complementarme, quiero acoplarme. ¡Es hermoso! Y es símbolo de mi eterna dolencia por ti. Y en esa búsqueda de negociar voy cediendo y voy perdiendo el contacto de poder ir más allá de la armonía y entrar en contacto con lo profundo, lo intenso, lo conflictivo. Fíjense que uno dice, bueno, lo profundo, lo intenso y lo conflictivo pareciera ser un camino no tan agradable, justamente porque, bueno, nos habla de los temas tabú. Entonces, en este sentido, Escorpio es un signo que nos va a hablar de temas que no son agradables. Y un ascendente en Escorpio se trata de trascender esto también, de trascender esta necesidad o este anhelo inconsciente por vincularse o por estar inmiscuidos en temas o en propuestas que justamente tengan que ver con la armonía o con lo agradable de la vida. Porque Escorpio es esa energía que habla de todo lo que nosotros no queremos ver y por lo tanto no nos resulta agradable. Ahora, ¿qué va a pasar con esta necesidad de trascender Libra? Se trata de aceptar lo oscuro de la vida, de aceptar el dolor, de aceptar la muerte, de aceptar lo incómodo, de aceptar aquello políticamente incorrecto, ¿no? Como la rabia, la ira, la envidia, las emociones en todas sus fases, en todos sus niveles y permitirme experimentarlas, expresarlas. Por eso Escorpio está también súper asociado con el mundo de la sanación, de la purga, de la liberación, de todo eso que quedó bloqueado, dolorido. Pero si yo no me animo a ir a entrar en contacto con eso, negado, dolorido, esas emociones bloqueadas, obviamente que eso lo que hace es mantenerse en una falsa imagen. Me mantengo en un lugar superficial, que sería el polo Libra, en el cual lo único que me interesa es como mantener como sea la armonía, estar constantemente buscando esta acoplación, esta aceptación de los demás y no me permito ir a expresar lo más oscuro de mí mismo o de mí misma. Ahora, esto de trascender a Libra va a tener que ver con la posibilidad de quedarme más tiempo en Escorpio, ¿sí? Como siempre venimos viendo, todo ascendente va a volver una y otra vez a su signo del pasado para volver a darse cuenta de lo que necesito y de la importancia que tiene que realmente me comprometa con lo profundo, con lo intenso, con lo negado y con lo conflictivo. Entonces este es el juego un poco del ascendente en Escorpio. En el mejor de los casos, poder animarse a profundizar y a estar en contacto el tiempo que sea necesario con aquello incómodo para que se pueda establecer un proceso verdadero de sanación, un proceso donde yo estoy en contacto con la herida y eso se va a ir desagotando. Escorpio tiene que ver con la muerte, con la liberación, con la purga, con el detox, con el desagote, con el vómito, con el excremento. De hecho rige el aparato excretor. Y todo lo que entra tiene que salir. Tiene que ver con eso que hay que dejarlo que se vaya hasta que no quede más de eso que es tóxico. Ese proceso a veces lleva tiempo, de hecho habitualmente lleva tiempo. Por eso me da el pie para pasar al signo que sigue, que es Tauro, es decir, el signo de la complementación con Escorpio. Todo ascendente en Escorpio tiene un descendente o casa 7 en Tauro. Esto significa que una persona con ascendente en Escorpio va a necesitar de la energía taurina para complementarse y para equilibrarse. Entonces, como venimos viendo, lo podemos ver de diferentes formas. Por un lado, podríamos pensar una persona que se identifica mucho con lo escorpiano y que es hiper intensa, hiper profunda y que está todo el tiempo en contacto con la intensidad, con la profundidad, con la sanación, con la transmutación, estos procesos que requieren mucho reciclaje energético, purga, detox. Estoy cansado, jefe. Entonces, ¿qué es lo que va a complementar a esta persona? Alguien tranquilo, alguien sumamente terrenal, que le interesen las cosas básicas y cotidianas de la vida, dormir, ver una peli, comer, disfrutar de los sentidos, de lo básico, de lo esencial. Por eso, Escorpio, esta intensidad, se va a complementar con alguien muy pancho, muy sereno, muy tranquilo, que sería la energía de Tauro. Sin embargo, tenemos muchas formas de leer este ascendente que siempre van a tener que ver con la carta natal de la persona. Entonces, esta sería una posibilidad. La otra sería pensar que, por ejemplo, esta persona tiene mucho Venus en su carta natal, o mucho Tauro, o mucho Libra, ¿no? Entonces se va a identificar más con el polo complementario y va a buscar más los placeres. No se quiere conectar con la profundidad, no se quiere conectar con el dolor, se quiere conectar con la sexualidad,
con la sensualidad, con la comida, los placeres de la vida, la naturaleza. Va a ser un ascendente en Escorpio que se ha polarizado en Tauro. ¿Por qué? Y esto pasa muchísimo, o sea, tomen nota, esto pasa mucho, porque Escorpio es uno de los signos más complejos para que una persona pueda asumir y expresar y aceptar vivir estos temas, porque justamente nos habla de lo tabú, de lo negado en la sociedad, de lo que no queremos ver, todos y todas, lo sexual, las pulsiones, la todos estos temas que han sido excluidos de la conciencia humana son los temas que Escorpio va a regir. Y sino también la posibilidad y la mejor de las opciones en el sentido de la más completa, que es que esta persona pueda dentro de sí misma reconocer e ir entrenándose en cuándo son los momentos necesarios y propicios para tocar fondo, para ir a lo profundo, para purgar, para aceptar, para asumir que hay temas que necesito trabajar para estar mejor emocionalmente. ¿Nunca ha pensado en morirse? Y que incluso tiene grandes dones como les decía, asociados a la sanación y a la curación, estas personas, y a la profundidad. Y momentos donde no, donde tengo que hacer la plancha y no puedo estar todo el día queriendo sanarlo todo. Entonces ese también va a ser el equilibrio con Tauro. Y momentos en los que es propicio que yo me complemente con un otro, que dialogue, pero hasta cierto punto en el que vuelva a tener que profundizar en lo conflictivo. Este va a ser un poco como el juego del ascendente en Escorpio. Vamos a ver entonces con las escenas de destino para el ascendente en Escorpio, y como primera escena de destino típica tenemos la presencia de la muerte. Que yo lo digo acá con humor y con una sonrisa, como negándolo, pero sabemos que la muerte es un proceso profundamente intenso, doloroso, y es un umbral, ¿no? Es un umbral, es un portal, realmente hay algo que se está yendo del plano terrenal y bueno, y está pasando a otro estado. Por ejemplo, si pensamos en una muerte física, pero también existen las muertes simbólicas y todos y todas las vivimos a lo largo de la vida, ¿no? Momentos que son un antes y un después. Entonces la muerte va a ser el gran tema presente en el ascendente en Escorpio. Desde pequeños podemos encontrar que pueden aparecer muertes, una pérdida importante, significativa, y muchas veces incluso no son conscientes las personas con ascendente en Escorpio de esto, ¿no? Puede ser que cuando era pequeño, bueno, hubo una muerte muy puntual que marcó mucho a mi familia, y mi familia o mi madre o alguien cercano se transitó un duelo, y yo ya desde pequeño estuve en contacto con esta energía de lo doloroso y de lo que representa la muerte. Pero a veces esto no está tan claro. He visto muchas personas con ascendente en Escorpio que, por ejemplo, de pequeños, no sé, se le morían las mascotas, o sea, como que tenían 2, 3 mascotas y en un momento se les moría una tras otra. Adiós, chimuelo. Descansa en paz. De repente también podemos pensar en el tema de los abortos, de pérdidas, como de haber nacido después de una pérdida, de haber nacido después de un niño que se tuvo que ir, o la familia lo decidió también, a veces la madre decidió abortarlo, ese tipo de experiencias, o mismo ellos preguntarse, cuestionarse. También tengo otros ejemplos de la hija de una amiga de pequeña, empezar a preguntar y en un momento obsesionarse con qué significa la muerte, como un instinto muy asociado a este proceso tan significativo que es para nosotros, que es la muerte. Es aquello de lo que nadie se va a salvar, digamos. O sea, es aquello que todos y todas vamos a experimentar y que sin embargo nos representa algo tan conflictivo, tan oscuro, tan que nos da miedo, ¿no? No siempre esto ha sido así. Hay culturas que han vivido la muerte de otras formas súper diferentes. De hecho, yo ahora estoy en la India, donde la muerte es vivida de una manera muy sagrada y tiene una simbología muy distinta, pero en términos generales vamos a encontrar como todo este temor asociado a ese momento tan umbral, a este portal que representa la muerte. Incluso hasta conozco personas que, no sé, la familia trabajaba en un espacio funerario, pero al fin y al cabo este tipo de experiencias son aquellas que los van entrenando para, bueno, que sean conscientes de la muerte existe. Entonces las personas con ascendente en Escorpio suelen tener estos temas muy cerca, y vamos a ir viendo que muchas veces, si no están para nada identificados con la energía escorpiana, esto les va a dar mucho miedo, que a alguien le pase algo, o sea, se va a llenar inconscientemente de ciertas patologías o pensamientos negativos asociados a escenas de muerte, de terror, de miedo, de desconfianza, que también la persona con ascendente en Escorpio va a tener que trabajar a lo largo de su vida. La segunda escena de destino es la presencia de temas ocultos, oscuros, o mancias, o secretos, como desde tengo una vecina que hace gualichos, mi tía es tarotista, ¿no? Como la presencia de estas personas que hacen rituales. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. O, en el mejor de los casos, empezar ellos a sentirse interesados por estos temas. Las personas con ascendente en Escorpio tienen una grandísima intuición, tienen mucho potencial para poder ver lo que no está a simple vista, y por lo tanto todo este tipo de rituales, trabajar con simbologías y demás muchas veces implica poder ver más allá de lo concreto, ¿no es cierto? Que es Tauro, poder ir más allá y poder ver planos más
relacionados con lo energético. Entonces hay mucho de esto en cuanto a potencial, pero todo va a depender de cuánto la persona acepte como ese mago, ese brujo, esa bruja que tiene adentro, que generalmente para el ascendente en Escorpio, dependiendo de toda la carta, es algo que muchas veces van a rechazar y van a proyectar. Yo creo que si están viendo este video, quizás ustedes no son ese tipo de perfil de ascendente en Escorpio que rechaza todo lo que tiene que ver con la magia y con asumirse como alguien conectado con las mancias y con ese poder más intuitivo, pero si conocen otras personas del ascendente en Escorpio van a poder ver que muchas veces se vinculan más en espacios como de salud o de otras esferas asociadas donde está la presencia de la muerte y tal, pero no propiamente siempre con el mundo de la hechicería, de la magia, de las mancias. También el hecho de lo oculto habla de que puede haber cosas ocultas en las familias, secretos, cosas que no se dicen, de las cuales no se hablan, o tal familiar que desapareció y enemistades y tal, no se habló nunca más con tal y nunca se supo qué pasó, ¿no? Como ese tipo de secretos familiares también pueden asociarse al oculto y estar presente en relación al ascendente en Escorpio. Como tercera escena de destino típica vamos a encontrar temas asociados a la sexualidad. Acá vamos a encontrar miles de aristas de cómo esto se va a manifestar, o sea, podemos encontrar personas que están muy conectadas con su sexualidad, pero la viven, por ejemplo, desde un lugar muy primitivo o quizás más animal en este eje Tauro-Escorpio y que, bueno, por supuesto experimentan el placer y tienen como esta sexualidad más animal. Vamos a poder encontrar personas que por el contrario tienen problemas con su sexualidad, con poder disfrutar, sentir placer, porque justamente Escorpio es un signo asociado al control. Cuando está en distorsión tiene que ver con esto de querer controlar, entonces puede haber ciertas patologías ahí como, bueno, el sexo tiene que ver con una entrega, ¿no es cierto? Conectarse con el otro, el placer, ¿no? Con la fertilidad, el placer y todo eso tiene que ver con algo también femenino de abrirse. Cuando hay una cierta distorsión y la persona no puede relajarse, vamos a encontrar que puede haber justamente conflicto para experimentar una sexualidad más placentera. Por otro lado, también tenemos instancias muy sagradas de lo sexual, como podría ser la lectura de lo tántrico. Por ejemplo, en el tantra se asocia al encuentro sexual desde un lugar más místico, más sagrado y donde está la entrega y la muerte del yo, de la individualidad, y se puede llegar como a niveles de placer muy extremos y niveles como de disociación en cuanto a la parte de la identidad en el acto sexual, pero obviamente que acá ya hablamos de, bueno, una parte súper también esotérica, rica que tiene Escorpio, que es como, bueno, lo más profundo, lo más sagrado, lo más esencial, lo más espiritual de la energía escorpiana. Como cuarta escena de destino tenemos a los temas asociados con juegos de poder y de control. Como ya les adelantaba, vamos a encontrar situaciones donde las personas con ascendente en Escorpio se pueden sentir magnetizadas, fascinadas por personas que tienen mucho poder, por personas importantes, destacadas, personas que tienen un reconocimiento, pero recuerden que podríamos verlo también, no sé, como con los temas leoninos. La importancia no es la fama y lo creativo, sino como esta persona está en un ambiente de poder. Por eso muchas veces vamos a encontrarlos fascinados por temas con la política o todo lo que tenga que ver con lugares de poder, ocupar lugares de poder o vincularse con personas que están como en lugares medio aristocráticos o políticos destacados o tal. Ser amigo del jefe, del capo de no sé qué, y por eso consigo la entrada VIP y llego y me abren las puertas, ¿no? Como esta cosa del poder, de la potencia, y desde ahí aparece también estos lugares de control, ¿no? Quedarme en relaciones, en vínculos donde hay mucho control, donde uno maneja al otro, donde hay manipulación, donde uno domina al otro en cierto aspecto, en otro no, pero esto no siempre va a ser consciente, obviamente, ¿no? Y hay una fusión también muchas veces y una obsesión, ¿no? Que se puede trasladar a algunas relaciones, que muchas veces se van a volver muy tóxicas, y esto también es parte del ascendente en Escorpio, sentirse atraídos por personas con mucha toxicidad, con muchos problemas, con muchos conflictos, con muchas cosas por sanar, y bueno, y el ascendente en Escorpio ahí intentando sanarlos, y muchas veces incluso ser ellos, ¿no? Como temas de droga, de muerte, de suicidio. Todas esas cosas pueden estar presentes realmente en el ascendente en Escorpio o en los contextos que esta persona viva. Por último, como escena de destino, vamos a encontrar al mundo de la sanación. Médicos, cirujanos, personas que trabajan en espacios donde hay muertes, donde está la vida, donde está la muerte. Parteras, en el sentido del umbral entre la vida y la muerte cuando llega un niño al mundo. También el chamanismo, en este sentido de la complementación con Tauro, ¿no? Como el trabajo con la naturaleza, pero también con el poder, la potencia, la sanación. O los psicólogos, los psiquiatras, cualquier tipo de oficio o de profesión que tenga que ver con sanar. El curar, el meterse en un lugar doloroso. Como siempre digo, Escorpio es ese dedo en la llaga que te mete un psicólogo y que lo que se está abriendo en ese proceso duele, pero que si vos mantenés y te permitís estar en ese dolor, eso se va agotando, se va agotando, se va agotando, y después esa herida se convierte en una cicatriz y se da un proceso de sanación. Y Escorpio tiene que ver muchísimo con todo esto.
Por último y para cerrar, resumimos cuál es la sabiduría del ascendente en Escorpio. La verdad que muchísima, no por solo el ascendente, sino porque Escorpio es un signo re complejo, es un signo muy diferente al resto de los signos, junto con Acuario y Piscis, porque son los 3 signos que están regidos por temas transpersonales, por temas que son más allá de la conciencia. Escorpio es regido por Plutón, nos habla de temas que van más allá de lo que en lo cotidiano nos interesa, ¿no? O sea, Plutón tiene que ver con la muerte, con la alquimia, con la transmutación, con la transformación, con el poder, con la potencia, con lo oculto, con la magia, con las mancias, con cosas que son realmente mucho más complejas de lo que podemos asumir o quizás nos interesa ver en el cotidiano. En principio, la sabiduría de este ascendente tiene que ver con la capacidad de entrar en contacto con lo profundo, con lo negado, con lo doloroso, para permitir un proceso de purga y consecuentemente una liberación y sanación. No solo para sí mismos, sino poder acompañar a otros, también ser catalizadores de temas profundos, oscuros, negados de la sociedad. Aquello tabú que a todos socialmente nos incomoda, Escorpio lo pone sobre la mesa, habla de esto, lo muestra y bueno, a través de eso incomoda muchas veces al resto. Sin embargo, es lo necesario para que esto se purgue, se muestre, se elimine, se vaya evacuando y se vaya siendo cada vez más consciente y salga de ese terreno inconsciente y negado, desde el cual genera muchísimas patologías, no solo en lo personal, sino por supuesto las patologías que tenemos a nivel cultural. Así que bueno, les quiero recordar que sobre todo en este signo, o sea, es esto así chiquito lo que expliqué, es un signo súper complejo. En el curso, en la formación de la escuela, sobre todo en el curso número 1, el de signos, profundizo un montón de Escorpio, hablo muchísimo de todo esto, de todos los niveles que tiene este signo, que son 3, pero si les sirvió y les gustó, les pido que me regalen un like y bueno, si quieren conseguir el libro lo pueden hacer desde la web, les dejo toda la info por acá. Nos vemos en el próximo video.